Sí, buenas tardes. Bueno, ahora tengo la intención de hablar de un autor que a lo mejor ya es un autor olvidado porque, bueno, en la época contemporánea pues el debate sobre la existencia de Dios a lo mejor ya no es tan importante porque hemos vivido en una época de ateísmo a partir de la era de la modernidad, de el desarrollo progresivo que han tenido las ciencias en términos teóricos y también prácticos, y sobre todo de el advenimiento de la tecnología, que esto sumado con todo lo que es la cultura digital y todo lo que es bueno, las nuevas ideologías que han puesto en cuestión todas las ideas y los valores tradicionales que venían arraigados desde la religión cristiana, específicamente desde su manifestación católica, pues ya es un tema que se podría decir que hasta cierto punto es anacrónico, o sea que ya es algo anticuado, hacer una discusión acerca de si Dios existe o si no existe. La mayoría de la gente ni siquiera se lo cuestiona, simplemente lo asume, y el ateísmo parecería ser que es lo que opera en el mundo actual. Sin embargo, es una cuestión subjetiva, porque tiene que ver mucho con la convicción individual de cada persona hacia la creencia en un ente sobrenatural o metafísico, si queremos llamarlo así, que supuestamente tendría el poder de regir toda la realidad material, incluyendo lo que es la conducta humana. Bueno, sin embargo, considero que es importante poner el tema sobre la mesa, y me gustaría empezar digamos, este ciclo que pretendo seguir tratando desde otros puntos de vista a través de los autores que yo conozco, que son los autores de la filosofía occidental. Uno de ellos es René Descartes. Bueno, antes de René Descartes tuvimos aproximadamente 10 siglos de filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque fue la religión que dominó la cultura occidental, la cultura europea, y a partir de allí se formó una cosmovisión a través de todo lo que fueron los planteamientos del cristianismo. El cristianismo dominó la vida de Europa durante más de 1000 años. Con ello, digamos que se descartaron o se trataron de reprimir todas aquellas religiones que fueron politeístas y que no se adecuaban a lo que era el monoteísmo cristiano, que también viene de la religión judía. Como que el cristianismo se puede decir que fue una reformulación de lo que fue el planteamiento judío. Sin embargo, bueno, tomó su propio camino y se independizó, se desarrolló y se constituyó como la religión oficial del Imperio Romano. A partir de ahí, bueno, la vida se configura alrededor de las ideas cristianas en términos políticos, pero también epistemológicos. Y este es el punto que se puede decir que es importante para el tratamiento de lo que es el pensamiento de René Descartes. ¿Por qué? Bueno, dentro de lo que fue la llamada Edad Media, en realidad no hubo un avance científico
como parecería ser que venía desde el surgimiento de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas cristianas o de las ideas católicas tomaban como algo negativo el hecho de que se pudiera avanzar en el conocimiento del mundo, ya que, bueno, sabemos que desde el idealismo platónico y ya después en el cristianismo se tiene una concepción negativa acerca de lo que es el mundo material. A pesar de que, bueno, supuestamente para los medievales la naturaleza es creación de Dios, se podría decir que es su producto, lo que debería de interesar a, digamos, a los teóricos o a los intelectuales de la época no es conocer el mundo y los fenómenos naturales, sino más bien tratar de acercarse al conocimiento de lo divino, o sea, conocer a Dios. Ajá. De ahí que la ciencia por excelencia en la Edad Media es la teología, que sabemos que la teología aborda lo que es el conocimiento de Dios y también de todo aquello que tiene que ver con lo religioso, o sea, la interpretación adecuada de los textos bíblicos. No todo mundo tenía el acceso a esos textos. Nada más fueron los, digamos que las autoridades eclesiásticas los que se dedicaban a dicho estudio. Y precisamente dichas autoridades eran las que tenían el poder de todo el conocimiento que en ese momento se podía, digamos, recoger. Que, para decirlo en otros términos, también se había recogido algunas formas de conocimiento de lo que fueron las sociedades antiguas. O sea, por X razón habían llegado a sus manos muchos de los textos de lo que fue la filosofía griega, incluyendo algunas cosas de Aristóteles y también de Platón. Entonces, cuando leyeron eso, los padres de la iglesia, obviamente todo eso tuvo un proceso de traducción del griego al latín y también al hebreo, que tuvo una historia todo ese desarrollo. Pero bueno, el punto fue que tuvieron acceso a esa sabiduría griega y vieron en ella algunos elementos útiles para poder abrevar de ellos, ya que dentro de lo que fue la filosofía griega existe mucho el elemento metafísico. O sea, para los griegos la realidad no se agota en lo que es la experiencia empírica. Sobre todo si hablamos de la filosofía platónica, que nos habla de la existencia de el alma y que nos dice que el alma es una sustancia divina que tiene un origen divino y que esta vida, podría decir, es un tránsito para que el alma regrese a su origen divino a través de ciertas prácticas ascéticas, pero también, y esto también es muy importante, a través de ciertos conocimientos que los brinda precisamente nada más la filosofía. Ya después con Aristóteles también hay un planteamiento metafísico. A pesar de que Aristóteles es un naturalista, ya como que trata de ver la filosofía más hacia algo más natural. Sin embargo, muchas de sus ideas digamos que se sobrepasan hacia, de lo físico hacia lo metafísico. De hecho, uno de los textos más importantes en todo lo que es el cuerpo filosófico de Aristóteles es la llamada metafísica,
que es un texto que habla sobre las primeras causas y los primeros principios de la realidad. Y da la casualidad que dichos principios no son principios físicos, sino son principios metafísicos. ¿Y cómo llegó al conocimiento de estos principios? Pues supuestamente a través del ejercicio de la razón pura y del ejercicio especulativo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que es la metafísica va a ser una problemática a lo largo de la filosofía y de toda la historia de la filosofía occidental, hasta llegando hasta la filosofía moderna. O sea, la pregunta de si la metafísica puede ser un conocimiento o realmente es una pseudociencia. Ese va a ser un problema filosófico en toda la historia de la filosofía occidental. Pero aquí lo que me interesa es que dentro de la metafísica de Aristóteles se plantea la idea de que toda la realidad debe tener una causa última. Y a esa causa última se llega a través de la lógica y de la razón especulativa. Y esa causa última es lo que se podría analogar con la idea de Dios, como si fuera la causa de toda la realidad, de todo lo que vemos, de todo el movimiento, y no nada más del movimiento, sino del movimiento ordenado. Bueno, ese planteamiento que hace Aristóteles en la metafísica, se puede decir que es la idea que toman en la Edad Media para poder justificar el hecho de que podemos conocer a Dios a través de la razón, porque ya Aristóteles lo había planteado en la metafísica y lo había justificado racionalmente. Ahora bien, entonces toda la, digamos que lo que fue la escolástica medieval, pues van a tomar este planteamiento aristotélico para poder desarrollar una idea del mundo. Bueno, ahora bien, todo eso era primordial y era primario dentro de sus objetivos. Y todo lo que fue el conocimiento de los objetos físicos, pues no tenía realmente relevancia, sino que fue algo que pasó a segundo plano. Ajá. De ahí que se dice, hubo un estancamiento en todo lo que fue la Edad Media, en términos de conocimiento científico, porque ese, digamos, sistema de ideas no podía llevar a lo que es el desarrollo científico y mucho menos tecnológico. Entonces se podría decir que estaban estancados. Ahora bien, eso también es una lectura muy injusta, porque no podemos pensar que dentro de 1000 años no existieron las condiciones epistemológicas o intelectuales para poder desarrollar el pensamiento científico y consecuencia de esto el desarrollo tecnológico. O sea, es muy ingenuo pensar que todo lo que fue la Edad Media estuvo estancada en el conocimiento por una incapacidad intelectual de las personas de esa época. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo? Que hay una intención política de mantener digamos, a la población en un estado, pues, de ignorancia, y con ello los mismos, digamos, que detentan el poder, pues que dichas estructuras políticas y económicas se mantuvieran o se conservaran a lo largo de un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el pensamiento científico empieza a desarrollarse,
se empiezan a mover las estructuras en la sociedad. Y cuando el pensamiento científico se convierte en tecnología aplicada, el uso de la tecnología revoluciona la estructura de todas las sociedades. Y estas revoluciones implican cambios. Y estos cambios implican que muchas clases se van a tener que mover de donde están, incluyendo lo que es la política y la economía. Entonces, las revoluciones científicas y tecnológicas traen cambios sociales muy profundos. Entonces, era de suponerse que si querían mantener el orden social, no iban a promover el pensamiento científico y mucho menos el desarrollo tecnológico. Ajá. Entonces es un círculo vicioso, porque al no fomentar el conocimiento científico, pues mantienen a la mayoría de la población ignorante y con ello pues se sigue manteniendo el orden social. Cada persona digamos que se quedaría dentro de la clase en la que pertenece y en la que nace. Y no habría posibilidad de movilidad social. Ajá. Porque ya estaba toda una estructura muy bien diseñada. Y como que se quería consolidar como si fuera eterna. Ujú. Y luego súmale que la misma naturaleza de lo que es la religión cristiana tampoco promueve el pensamiento científico y tampoco el desarrollo tecnológico, pues se puede decir que se haría la combinación perfecta para que todo lo que fue la llamada Edad Media pues se quedara con mínimos desarrollos científicos y tecnológicos. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que ve Descartes? Que dice, bueno, aunado a todo eso que dije ahorita, que no está en Descartes, ya es una lectura propia, lo que dice Descartes es que el pensamiento científico no se había desarrollado por la misma naturaleza de lo que es la filosofía escolástica, que es tomar nada más ciertas estructuras para poder desarrollar cierto tipo de razonamientos que nada más dan círculos dentro de sí mismos y no producen un conocimiento del mundo. ¿A qué me refiero? A la llamada escolástica aristotélica. Uh-huh. O sea, que en vez de promover la observación de los fenómenos, el planteamiento de hipótesis, como sabemos que es el pensamiento moderno científico, y la comprobación de hipótesis y el planteamiento de leyes o de principios de cómo se rigen los fenómenos naturales y también sociales, ya partimos de ciertas ideas abstractas y generales y a partir de allí solamente desarrollamos sistemas para poder argumentar y para poder robustecer esas ideas de las que ya partimos. Ajá. Entonces, se podría decir que nada más se promueve la lógica y la argumentación, pero no se promueve la observación y la experimentación. Ajá. Y entonces eso pues lleva a que solamente esté dando círculos sobre sí mismo el supuesto conocimiento, que en realidad entonces no sería un conocimiento propiamente, sino simple sería un sistema lógico en donde se trata de robustecer ciertos puntos de vista de los que se parte, pero nunca se cambian.
sino que siguen permaneciendo iguales. Ajá. Entonces, lo que dice Descartes es que se necesita un nuevo método de pensar la realidad para poder desarrollar el conocimiento. Y entonces escribe el llamado discurso del método, en donde va a poner en tela de juicio todo lo que son los planteamientos escolásticos aristotélicos de la Edad Media. Porque va a decir él, no podemos fiarnos de todos esos planteamientos porque no están justificados, o sea, es un círculo vicioso su justificación. Y por ello podemos dejarlos provisionalmente como si fueran falsos. Entonces él escribe un texto que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Ajá. En 1641. En donde ahí sistemáticamente va desmantelando la veracidad de todo lo que fue el conocimiento medieval. Y dice, bueno, todo lo que yo sé, porque lo sé, porque me lo han dicho otros. O sea que eso no tiene validez, porque esos otros pudieron estar equivocados. Y entonces yo me tengo que cerciorar de que todas mis creencias sean verdaderas, pero no porque alguien más me las dijo, sino porque yo mismo lo examiné. Entonces dice, bueno, entonces vamos a poner en tela de juicio todas nuestras creencias y todos nuestros conocimientos, porque no están justificados realmente. Ajá. Entonces dice, todo se puede poner en duda. Ajá, que va a ser la llamada duda metódica. Por eso se llama la duda cartesiana, porque es el instrumento que va a utilizar Descartes para poder empezar su nuevo sistema en el que supuestamente él sí podemos estar seguros de aquello que afirmamos. ¿Y cómo va a llegar a eso? A través de la duda metódica. Entonces, bueno, en la primera meditación, ¿qué va a decir? Podemos dudar de todas nuestras ideas, de todas nuestras creencias y de todos nuestros conocimientos. Ajá. Dos, no nada más de esos conocimientos que vienen de otros, sino también de todas aquellas creencias, pero dice Descartes, pero ir tirando cada una de esas ideas sería interminable, por lo cual mejor vamos a los principios o fundamentos de dichas creencias. Y dice, ¿y cuáles son esos fundamentos? Pues estamos seguros de todo lo que vemos o lo que percibimos. Ese sería el criterio que tenemos para afirmar que nuestras creencias son verdaderas. Más allá de lo que son los conocimientos indirectos y los prejuicios o todo lo que nos enseñaron nuestros maestros o nuestros padres, decimos, bueno, puede haber algo verdadero y es lo que yo veo con mis propios ojos y lo que yo percibo a través de mis sentidos. Y dice Descartes, pues no es suficiente ese criterio, tenemos que también ponerlo en duda. Y entonces dice, también podemos dudar de todo aquello que percibimos. Y entonces dice, ¿por qué? Ah, porque a veces vemos cosas que no son como parecen, sino que tiene apariencia de ser una cosa, pero en realidad no es así. Ajá. Todos hemos sido víctimas de algún engaño, que pensamos que vimos a cierta persona en la calle y en realidad
era otra persona diferente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién se equivocó? ¿La vista o el entendimiento? Bueno, esa va a ser otra respuesta que va a dar, ¿verdad? Pero al menos dice, bueno, existe la posibilidad de que estemos escuchando cosas que no están sucediendo. ¿Quién no ha, en alguna ocasión hemos escuchado que alguien nos habla o que se está escuchando algún ruido? En realidad no es así. Es parte de la imaginación. O sea, los sentidos no son tan fiables. Ojo, este es un planteamiento teórico. No significa que no vamos a confiar de nuestra percepción en la realidad, porque en términos prácticos es muy natural y es muy válido fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Es como si, por ejemplo, vamos en la calle y de repente viene un automóvil y no vamos a estar dudando de que si viene o no. Vamos a tomar como si fuera real que viene y en función de eso vamos a actuar. O sea, nos vamos a esperar que pase el carro. O que si viene un trueno es porque va a llover. Entonces no podemos estar dudando. Pero en términos teóricos lo que dice Descartes es, pero bueno, los sentidos tampoco puede ser un criterio absoluto de veracidad dentro de lo que son nuestras creencias acerca del mundo. ¿Por qué? Porque uno, nos engañan. Dos, puede haber casos en donde cuando estamos dentro de un sueño, y ese es el argumento del sueño, estamos creyendo que estamos viviendo todo lo que estamos soñando. Pero es verdad que esas cosas que estamos viendo están ahí. Pues no es cierto, porque nada más es parte de la imaginación, que cuando estamos en estado de sueño está funcionando automáticamente y de manera inconsciente. Ya después han habido estudios acerca de lo que es el sueño, ¿verdad? Pero en ese tiempo se puede decir que fueron los primeros que problematizaron ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, ¿quién no le ha pasado que estás soñando algo y en realidad crees que estás ahí y hasta sientes placer, en caso de que sean sueños placenteros, o hasta sientes miedo o sientes angustia en casos que sean situaciones como las llamadas pesadillas, que son muy traumáticas? Sin embargo, aquí podemos hacer una observación. Yo considero que, por ejemplo, en los sueños no tenemos el mismo nivel de dolor de lo que sí tenemos en la vigilia. Es decir, podría ser un criterio para poder establecer una diferencia entre lo que es el sueño y lo que es la vigilia. Porque a quién en realidad le ha dolido lo que le ha pasado en un sueño. A mí me ha pasado que me han atravesado con una espada como si me fuera a crucificar. Una vez soñé que yo era Jesucristo. Bueno, no sé si era Jesucristo, pero estaba en la cruz y me iban a atravesar con una daga o con una espada y me metían en la costilla la espada. Y yo recuerdo que yo como que sentía que me desangraba, pero en realidad no me dolía. No me dolía el espadazo, pues veces. Y a ver, bueno, ahí sí profundizamos. Incluso dentro de la vigilia hay golpes que son tan intensos que la misma mente se bloquea para no sentirlos. O sea, supongamos que me atravesan con una espada en la realidad. Existe la posibilidad de que no me duela igual, que me duele otra cosa, como por ejemplo un tatuaje.
Ajá, o sea, los tatuajes son muy dolorosos, duele mucho un tatuaje, sobre todo más cuando no te pones anestesia y en ciertas zonas. Bueno, depende de muchas cosas el dolor de los tatuajes, pero son experiencias muy dolorosas, hasta cierto punto soportables. Si no, no andaría tatuada la mitad de la población o más hoy en día. Pero no es nada agradable el dolor. Dice mucha gente que le gusta, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero en realidad, si ahorita me atravesaran con una espada, existe la posibilidad de que no me duela. ¿Por qué? No, porque la misma mente es incapaz de concebir un dolor, el umbral llamado umbral del dolor. Entonces cuando sobrepasa el umbral del dolor, el mismo cerebro parecería ser como que se protege y no le duele a la persona, sino ya después, cuando ya está agonizando o cuando la llevan al hospital o cuando ya la trataron o cuando ya se le infectó o cuando ya está convaleciendo, o sea, no en el momento, a veces no, bueno, a mucha gente hay testimonios de que incluso los balazos no duelen en el momento porque se siente como un impacto. Entonces ahí podría ser un planteamiento de que pues no sabemos, que el dolor tampoco puede ser un criterio para determinar si estamos viviendo la realidad o si no, o si estamos dentro de un sueño. Claro, ahí podrías decir, bueno, en el momento no le dolió, pero ya después posterior sí tuvo dolores muy fuertes. Entonces, el dolor podría decir que sé que es un criterio que nos dice que estamos viviendo la realidad. Ajá. Pero bueno, entonces lo que dice Descartes es que existen momentos en donde la conciencia se produce una realidad que en realidad solamente es real para la conciencia, que sería en el caso del sueño. Ujú. Y entonces dice, entonces no me puedo fiar de que yo pienso que las cosas que veo o que toco o que oigo o que degusto son realmente exteriores a mi conciencia. O sea que no puedo asegurar que el mundo externo exista, digamos, de manera real y que no es un producto de mi conciencia. Ajá. Entonces ahí es donde introduce el argumento del llamado genio maligno. Porque dice, bueno, supongamos que no estoy soñando, que sí estoy despierto. Pero ¿qué pasaría, dice, si todo lo que yo creo que existe en la realidad cuando estoy despierto también es un producto de un Dios que me está haciendo creer que todo eso es real? Entonces le dice, a ese Dios le podemos llamar un Dios maligno. Es el que es que en algunos textos le llaman el genio maligno y en algunos otros textos parecería ser que está hablando de Dios, que es nuestro creador, pero que por una especie de maldad nos está engañando y nos está haciendo creer que la realidad en la que vivimos pues es verdad, cuando en realidad nada más es una ilusión y no existe el mundo externo, nada más existiría la conciencia. Entonces dice, bueno, podemos plantear teóricamente hablando dicha posibilidad, que también la vigilia no nos asegura la existencia del mundo externo. Ajá. Entonces hagan de cuenta que aquí lo que dice es entonces nada de lo que yo creo es verdad, ni todas mis ideas que vienen de mis lecturas, ni de mis padres, ni de mis maestros, ni de los filósofos anteriores,
pero tampoco las cosas que percibo a través de la sensibilidad. Entonces dice, ¿qué podemos decir que sea verdadero? Si todo lo podemos poner en duda, ¿qué podemos decir que sea verdadero? Si ya dijimos que todo puede ser producto de una ilusión, o de un engaño, o de una falsedad. Ujú. Y entonces dice, ya sé, las verdades matemáticas son indubitables, porque en todo mundo posible 2 más 2 son 4 y 5 más 3 son, que diga, 3 más 2 son 5 y nadie me saca de ahí, porque eso al que no le guste, o sea, está mal. En realidad eso siempre es verdad. Y entonces dice, ¿y quién te asegura que ese Dios que ya te engañó, haciéndote creer que lo que está a tu alrededor es real cuando en realidad no lo es? Y también te puede engañar y te puede hacer creer que 2 más 2 son 4. Y a lo mejor no es así. Nada más te metió esa idea en el cerebro para que tú pienses que todo eso es indubitable. Y entonces dice, ah, no, pues entonces ya no puedo confiar en nada. Ajá, bueno, entonces ya después dice, no, pues ya me quedé en la nada. Y entonces dice en la segunda meditación, bueno, pero hay una cosa de lo que no se puede dudar. Y esa cosa es que sea lo que sea y que me esté engañando un Dios y que las matemáticas no sean verdaderas y que las cosas del mundo externo no existan y que todas mis ideas y mis creencias acerca de todo lo que he leído también sea falso, incluso todo eso sea falso y nada puede ser verdadero, existe alguien o existe algo que es, se podría decir, la fuente de la que surge el cuestionamiento de si está siendo engañada o de que si está o de si no está siendo engañada. Y esa fuente de la duda y del cuestionamiento y del engaño soy yo. Uh-huh. Entonces, de lo que no puedo dudar de que el mundo no exista, puedo dudar de que las matemáticas sean falsas, puedo dudar de todo, de mis creencias y de mis ideas. Pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. O sea, y entonces llego a la conclusión de que si estoy ejerciendo una actividad mental como es la duda o como es caer en conciencia de que estoy siendo engañado, entonces al menos existe algo que está siendo engañado. Y ese alguien soy yo. Entonces, de ahí viene mucho lo que es la frase de que si dudo, entonces estoy pensando, estoy ejerciendo una actividad mental. Y si pienso, entonces existo. Porque si no pensara y si no dudara, pues no existiera. O sea, el hecho de que alguien piense o de que alguien razone o de que alguien dude o de que alguien crea que está siendo engañado, ya tiene una implicación ontológica. Está en la realidad. Independientemente de que de qué tipo es esa realidad. Uh-huh. Entonces dice, pues entonces de lo único de lo que me puedo asegurar de que existe es de mi propia conciencia, es de que existo yo.
pienso, entonces existo. Ese sería el significado de la famosa frase. Ujú. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el mundo? ¿Cómo puedo obtener un conocimiento del mundo si estoy diciendo que el único que existe soy yo y mi propia conciencia? Y entonces lo que dice es en la tercera meditación, que es el propósito del video y lo que me interesa, es resulta que dentro de mi conciencia tengo la idea de algo absoluto y de algo infinito, de algo eterno. Y esa idea la pongo como la causa de toda la realidad. Porque a través del ejercicio de mi razón puedo llegar a la idea de Dios. Y esa idea, dice él, no pudo haberse derivado de ninguna experiencia empírica. O sea que no la obtengo de ninguna experiencia empírica, sino que es producto de la razón. ¿Por qué? Porque yo no tengo tengo la idea de Dios. Y dentro de la definición de Dios, adjudico ciertas características como la perfección, como la eternidad, como la infinitud. Ajá. Y dice Descartes, ¿y cómo diablos tengo la idea de la perfección si yo soy un ser imperfecto? ¿Y cómo es que tengo la idea de la eternidad si es que yo soy un ser mortal? ¿Y cómo es que tengo la idea de la infinitud si yo soy un ser finito? Ajá. Entonces dice él, bueno, en realidad no tengo la experiencia ni de la eternidad, ni de la infinitud, ni de la perfección. O sea, no vienen a través de lo empírico dichas ideas. Entonces ahí es donde toma algunos argumentos medievales, que ah, es que la idea de Dios no proviene de la experiencia del mundo, pero tampoco de la imaginación. Y ahí es donde es demasiado crédulo y demasiado medieval. Y es donde dice, es que como yo fui creado por Dios, entonces Dios puso dentro de mi espíritu la idea de su creador, como si hubiera sido un sello en donde me creó, entonces puso su propia idea para que yo, a través de mi propia reflexión, pudiera descubrir dicha idea y entonces adjudicarle a esa idea mi propia existencia. Ajá. Entonces, en otras palabras, sería que yo no pude haber sido la causa de esa idea y de todos esos atributos o esas características, porque yo ni soy eterno, ni soy perfecto, ni soy infinito, ni soy absoluto, sino soy todo lo contrario. ¿Y cómo fue que obtuve esa idea en mi pensamiento? Algo que está por encima de todas las cosas y que tiene el poder de causarlas y de ordenarlas. Y que ese ser no pertenece al mundo físico y que aparte de todo eso es un ser perfecto. Entonces dice él, pues es el sello de que entonces la causa de dicha idea pues es Dios. Ajá. Y entonces supuestamente él quedaría demostrada la existencia de Dios por el simple hecho de que
yo existo y de que dentro de mi espíritu está la idea de Dios y de que yo no pude haber sido la causa de dicha idea y que entonces tuvo que haber una causa real de lo que fue esa idea en mi espíritu. No quiere decir que la idea de Dios es Dios, sino que la idea de Dios en el espíritu es el producto o el efecto de una causa que puso su imagen dentro de mi espíritu para que yo, a la luz de la razón, pudiera descubrir esa idea y me pudiera reconocer como producto o como efecto de dicha realidad, que es Dios. Pero aquí vienen los problemas, porque supuestamente esa realidad, que será la causa de la idea que tengo yo, que es la idea de Dios, no pertenece al mundo físico. Ujú. Entonces, ¿a qué tipo de realidad pertenece Dios? Obviamente, entonces a la realidad inmaterial. Entonces yo no puedo conocer esa realidad, sino solamente la puedo deducir a través de lo que sí percibo que es la idea. Pero eso es muy ambiguo porque podemos explicar la existencia de dicha idea desde muchos otros caminos. No dudo que la psicología moderna haya tenido explicaciones de cómo se produce la idea de Dios. Uh-huh. O sea, el hecho de que tengamos la idea de la eternidad y la idea de la infinitud y la idea de la perfección no quiere decir que fueron causadas por una entidad con dichas características. Ahora, tampoco quiere decir que tenemos el contenido empírico de lo que son dichas concepciones. En eso tiene razón Descartes. Pero de ahí no se sigue que sean el efecto de una causa que se identifica con dichos atributos. Es decir, nosotros tenemos el concepto de lo perfecto y voy de acuerdo, no tenemos la experiencia de la perfección, pero entonces ahí podríamos decir, pero entonces es un concepto vacío, porque nada más es una idea negativa. O sea, como nosotros concebimos la imperfección, entonces como que deducimos que existe algo que es todo lo contrario, que sea la perfección. Como nosotros percibimos la mortalidad, entonces deducimos que existe la eternidad, o sea, lo que nunca vino a la vida y lo que nunca se irá, sino que siempre permanece. Es una idea abstracta y no tenemos el contenido empírico, pero por eso es un producto de la razón. Pero eso no quiere decir que eso haya sido causado por una entidad, o sea, con una existencia intrínsecamente real que nos haya introducido esa idea. Ajá. Porque aquí también está en juego la imaginación, o sea, la idea de Dios, a pesar de que se ve muy abstracta en esos términos, pero no deja de ser producto de la imaginación de los hombres. O sea, de querer que exista un alguien absolutamente perfecto y del cual nosotros hemos sido su creación o su efecto. Uh-huh. O sea, también
También ese proceso racional que plantea Descartes, por el que nosotros llegamos a la idea de Dios, también juega un papel importante hasta cierto punto la imaginación. Aunque no le demos una figura o una imagen. O sea, la imaginación no necesariamente produce imágenes sensibles, como lo eran, por ejemplo, los dioses griegos. Pues a todas luces sabemos que son producto de la imaginación. O sea, aunque nos queramos creer muy paganos, es que es otro tema, es si los dioses representan energías o si sus imágenes solamente son representaciones de ciertas energías o de ciertas dimensiones de la realidad que hemos intuido, pero cómo hemos intuido esas dimensiones y luego lo hemos representado en imágenes. Porque todas las religiones precristianas pues fueron más imaginativas y más plásticas en la representación de sus deidades. Desde los egipcios vemos que los dioses tenían ciertas representaciones empíricas en sus muros y dentro de sus esculturas y dentro de sus representaciones pictóricas. Hasta la fecha lo vemos en la religión católica. Tenemos todo lo que son los santos, que San Judas Tadeo, que la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Pero un sacerdote serio te diría, sí, pero ese no es Dios, esa es una representación, nada más, para que vaya hacia la imaginación de la gente y ya tengan algo concreto. Pero Dios no se puede representar en una figura. Bueno, al menos eso fue una de las características del monoteísmo. Y precisamente mucho de lo que fue el pensamiento judío era muy estricto en ese aspecto de lo que son las imágenes. Y ellos tienen una aversión o un rechazo abierto a todo lo que son las imágenes de Dios. De los dioses paganos primero, pero también de el mismo Dios de los judíos. O sea, el mismo Yahvé o Jehová. Entonces, le llaman la crítica de los ídolos. Uh-huh. Porque dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Ajá. Por eso critican los dioses de los paganos. Porque tenían sus esculturas o sus piedras. Y entonces adoraban a las imágenes, adoraban a las piedras. Uh-huh. Pero también esa es una lectura muy injusta de lo que son las religiones paganas. Empezando desde pagano ya es un adjetivo peyorativo. Porque si vamos a profundidad a las religiones paganas, bueno, a las religiones precristianas, tampoco adoraban a las imágenes. O sea, ninguna religión seria adoran a las imágenes propiamente, a las imágenes o a los objetos físicos, sino que son una representación material de lo que es una idea espiritual. Incluso hoy en día, o sea, vemos las imágenes de la Santa Muerte, por ejemplo. Y bueno, mucha gente sí está tan primitiva que sí adoran a el objeto como tal de la piedra con la forma de la Santa Muerte. Pero no creo que ni la gente más primitiva, más ignorante, piense que si se rompe la imagen esa, ya se muere la Santa Muerte, se muere la Santa Muerte. Sino que dice, es una imagen y por eso hay miles de imágenes. Tiene algo de sagrado el objeto. Por eso también es hasta cierto punto hasta fetichista. Pero tiene dentro de su conciencia y de su pensamiento
que la Santa Muerte es una energía, es una entidad metafísica, puede decirse, algo que no se puede ver. Nosotros lo representamos así, que tiene su capucha y que tiene ¿cómo se llama? Su hoz, pero la muerte es un concepto, abstracto, metafísico, sobrenatural, misterioso. Ajá. Entonces, así lo mismo también los santos. Ujú. Que San Judas Tadeo y todos ellos son representaciones. Ajá. Bueno, ahí habría que ver si Jesucristo también es una representación empírica de un ser espiritual y en realidad no es que así era en realidad como nos los pintan, ¿verdad? O si existió realmente como persona un hombre de carne y hueso que era hijo de Dios. Es que ahí también es otro problema. Porque entonces ahí sí se encarnó. Por eso le dice el verbo encarnado. Porque se dice que, bueno, en la teología cristiana, pues sí se cree que Jesucristo como ser que fue creado, que fue engendrado, mas no creado, porque Dios lo puso en el vientre de la Virgen María y nació como hombre, pero en realidad era Dios. Ajá. Y entonces su representación ya en las imágenes, entonces no es una representación de un espíritu metafísico, sino que en realidad es una réplica, un retrato de alguien físico que era la encarnación de un ser metafísico que era Dios. Porque el hecho de decir que es hijo de Dios tampoco no se puede seguir al pie de la letra, porque en otros contextos se podría decir que es Dios mismo. Porque si no, entonces Dios no es uno, sino que ya se habría desdoblado. Pero bueno, ese sería otro problema. Aquí la idea es sí, que entonces se puede decir que la idea de Dios, incluso haciendo todo tipo de abstracciones de todo aquello que pueda ser empírico, nada más adjudicando, por ejemplo, lo que es la idea de la infinitud, de la eternidad, de la perfección, como dice Descartes, también se puede decir que es producto de la imaginación. O sea, la imaginación produce ideas tanto muy plásticas como lo que es las imágenes esas de los egipcios y de los dioses griegos y todo eso, y de los monstruos y de los mitos y los héroes y todas esas cosas, como también produce ideas muy sofisticadas, o sea, muy puras y muy vacías de contenido empírico. Pero ojo, también son producto de la imaginación. Nada más que como se ven tan puras y tan así tan desprovistas de elementos empíricos, de colores y de formas, y como se están desprovistas de todo eso, dan la apariencia de que son productos de la razón especulativa. Sí, pero también la especulación también trabaja en conjunto con la imaginación. Entonces te producen una idea de ese tipo, de que existe lo absoluto, cuando en realidad no tenemos experiencia de algo así. Sigue siendo una idea. Sí, el razonamiento llega a esos planteamientos, pero también trabaja de la mano de la imaginación. Pero ojo, eso tampoco puede ser demostrado. O sea, yo nada más estoy entrando en un debate interminable de si la idea de Dios es producto de la imaginación, es producto de la razón, es producto de las dos, o como dice Descartes, si
tenemos esas ideas de Dios porque sí existe Dios.